Grabando. Bienvenidos una vez más a su canal especialista Futsal Total 40. Como todos los viernes presentamos Habla el Entrenador, un espacio dedicado a conocer el lado humano de los entrenadores de futsal. En esta oportunidad yo me lleno de mucho placer y de mucho honor al tener la oportunidad de presentar al técnico campeón del mundo, único técnico campeón del mundo de cualquier equipo venezolano con pelota en los últimos 25 años, y al entrenador de entrenadores, el profesor Álvaro Guevara. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación, Leomas. La verdad que para mí es una gran satisfacción, una gran alegría estar en contacto con ustedes, estos jóvenes apasionados por el futsal. Tú ya llevas mucho tiempo en este recorrido de nuestro deporte en Venezuela y muy grato para mí estar atendiendo tu solicitud y tu petición de estar en tu programa. Lo hago con mucho gusto y con mucho agrado, Leoma. Muchas gracias. Agradecido con usted, profe. Y bueno, para comenzar, valga la redundancia, comencemos por el inicio. ¿Recuerda, Álvaro, cuál fue su primer contacto con el futsal? El primer contacto que tuvo como jugador, como entrenador, como dirigente. ¿Se recuerda ese primer contacto? Claro que sí. Pues realmente mi inicio con el futsal fue, pues no voy a dar unos años porque pues, nos remontamos muy atrás y la mayoría de su audiencia no va a recordar eso. Pero sí le voy a decir que fue hace bastante tiempo. Estaba jugando en Millonarios en las categorías menores y apareció don Jaime Arroyave aquí en Bogotá con un torneo que se llamó el torneo Interbarrios. Interbarrios a nivel de todo Bogotá. Y pues en mi sector donde vivía hicimos un equipo y empezamos a participar. Ese fue mi primer contacto. Justamente, perdón, me equivoqué, no estaba en Millonarios, justamente de ahí, de esa participación en ese torneo, fue que vieron y fui a jugar fútbol en Millonarios. Es decir, de cierta manera, que mi ingreso al fútbol, al club de debido a esa pasión en ese torneo de fútbol de salón. Y luego, para el fútbol, mi proceso en ese pues termina en Venezuela, con la selección Venezuela, después de un proceso de 8 años y ser campeones. Porque realmente el fútbol de salón en Venezuela ganamos suramericano, panamericano y mundial. Y el primer contacto con el fútbol inicia en el año 2000. El año de hago el paso de fútbol a fútbol sala. Contacto con el presidente de la federación. Mi primera experiencia como entrenador de futsal, se hace muy joven también, después de venir de un torneo en Brasil, siendo representante yo de la selección Colombia, y en vista de que no había mucho entrenador, tomo la decisión de iniciar ese proceso. Igual con el fútbol sala. Fútbol sala, se toma la decisión en el año 2000 de iniciar el proceso con la Federación Venezolana y se inicia ese proceso con una selección sub-20 que fue a Fortaleza y tuvimos la fortuna de ser subcampeones suramericanos. Y ahí inicia ese proceso, Leumas, realmente como entrenador. Como dirigente todavía no hago las veces de dirigente, pues hago mis aportes a los dirigentes desde mi experiencia, desde mi recorrido y
no creo que me dé para ser dirigente, la verdad no soy muy llamado a eso, no entiendo mucho eso, pero sí me gustaría me gusta dar recomendaciones al respecto. Sí. Bueno, profe, vamos a llevar la entrevista, si se quiere, en dos fases. Vamos a Sí, hablar un señor. poquito de la fase de lo que es el futsal AMF, el futsal FIFUSA, el fútbol de salón, que como lo conocemos acá, y luego meto de lleno en el futsal FIFA. Profe, ¿en qué momento, luego que usted toma la decisión de dejar de ser jugador, a ser director técnico, en qué momento se da cuenta Álvaro que puede hacer una carrera profesional siendo entrenador de fútbol de salón? Porque si bien hoy el fútbol sala ha crecido un poco más y el mercado es un poco más amplio, antes era mucho más difícil que ahora. Bueno, a ver, Lemas, la verdad es una pregunta bien interesante porque me pone a hacer un recorrido de lo que fue mi vida como jugador eh, y, y cómo paso yo a ser entrenador. Yo recuerdo que tuvimos una selección Colombia que fue a Porto Alegre, Brasil, a un suramericano, eh, donde participaron 9 países. Eh, y tuvimos la fortuna de salir terceros de ese suramericano. Conformamos un muy buen equipo de fútbol de salón para ese suramericano, dirigidos por Luis García, un técnico que después fue técnico de la Selección Colombia de fútbol de mayores, Luis Augusto Chiqui García. Tuvimos la fortuna de salir terceros. Tuve la fortuna de conocer en ese torneo al profesor, hoy en día, al papá de los helados, como decimos en Venezuela, al profesor Antonio José Acevedo Sego. Y, y ahí terminé goleador de ese torneo, de mi selección, y tuve la oportunidad de hacer un intercambio con unos entrenadores brasileros en lo que llaman ellos una palestra, y pues yo creo que ese fue mi nacimiento. Por ahí me conduje mucho a través de esa capacitación o de esa información que recibí allá, porque ellos estaban muy interesados en difundir el fútbol de salón, y creo que por ahí me entró esa inquietud. Y con esa información, después de esa experiencia vivida en Porto Alegre, regreso a Bogotá, me invitan a una universidad o a varias universidades para difundir la experiencia, y creo que ahí tomo ese rol de interés, de esa experiencia vivida, de la información que recibí. Creo que juego tal vez 1 o 2 años más y enseguida tomo las riendas como entrenador del equipo donde jugaba, un equipo que dio mucho que hacer en los torneos que se hacían en Bogotá, que se llamaba Documentur. De ese equipo, varios de mis compañeros jugaron fútbol profesional después, Millonarios, como Eberto Carrillo, como Germán Darío Morales, Álvaro Duarte, bueno, en fin, niños jóvenes que tuvieron esa fortuna de hacer su paso en el fútbol de balón y después jugar fútbol profesional. Obviamente que hacer ese proceso de entrenador no es fácil. Yo recuerdo que en mi debut con ese equipo como entrenador perdí una final goleado, 6-1, 5-1 tal vez, y pues el estado de frustración es alto por ir introduciendo de a poco la información recibida. Eh, Eso después se convierte en experiencias de cómo hacer la transformación de los procesos y cómo debe ir uno poco a poco, o de la manera de vida, no es poco a poco, sino de la manera de vida, transformando eh, para lo que se quiere o para lo que
a bien se tiene un proceso, a dónde quiere llegar y cómo debe llegar en ese sentido. Entonces, así es de que ese proceso de Álvaro Guevara de jugador a entrenador fue más o menos de esa manera. Profe, ahora bien, comienza a hacer su carrera de entrenador y hay un momento que yo considero clave su carrera y para nuestro futsal, que es el momento cuando llega Álvaro Guevara al futsal venezolano. Cómo se da esa situación? ¿Cómo llega un bogotano al futsal venezolano? Bueno, Leumas, en realidad, después de esos inicios, pues tengo un proceso como entrenador, pues de la manera de vida, ¿no? Paso de un club a tener a cargo una selección departamental, la selección de mi ciudad, de Bogotá. Asisto a torneos nacionales. eh, Después tengo la oportunidad de tener la selección Colombia, asistir a torneos internacionales, como fue un torneo en Campinas, en Brasil, donde tuvimos la fortuna de salir terceros. Y pues ese bagaje que se fue adquiriendo a través del tiempo, pues va, va dando su fruto, ¿no? Se da uno a conocer, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya uno es reconocido por lo que ha hecho. Y justamente en Campinas hago mi primer contacto con el presidente de la Federación de Fútbol de Jalón de esa época, que fue el señor Roberto Salinas. Venezuela tenía la responsabilidad de hacer un torneo panamericano, el siguiente después de Campinas, hacerlo en Venezuela. Y él se acercó y me dijo, nosotros tenemos este compromiso, ¿le gustaría ir a Venezuela a trabajar? Le dije, pues sí, me interesa, realmente me interesó la propuesta. Y ahí inicia el proceso para mi incorporación al deporte venezolano. Ese proceso duró 2 años, pero siempre había el interés, siempre hubo el interés del contacto y de mi llegada a Venezuela. Y al cabo de 2 años, estando yo a punto de tomar una decisión, me encontraba en otra ciudad que no es Bogotá, me encontraba en Medellín, aceptando una invitación de la entidad de Cicrodeportes, creo que se llamaba para esa época, para vincularme al futsal antioqueño. Y estando yo allá me llegó la comunicación de la federación para que me dirigiera a la embajada para obtener mi visa de trabajo y viajar. Y así fue, eso fue en un junio, el año me lo reservo, eh, y me fui a trabajar a Venezuela, a cargo de la selección venezolana. Y pues ahí se inicia ese proceso, Leuma. La verdad que es un proceso muy bonito. Empezamos con base en San Cristóbal, se hizo una convocatoria de la federación donde llegaron 68 jugadores de todo el país. Llegaron jugadores hasta del Tamacuro. Nos concentramos en el velódromo y ahí se inició todo el trabajo, el proceso de los logros que se tuvieron en Venezuela. Obviamente con un interés inmenso por parte de la federación, por parte de sus dirigentes, el apoyo incondicional donde quiera que pasamos y fuimos con la selección, tuvimos un apoyo inmenso y no hay logro que no se consiga donde no está el interés de la dirigencia. Es el primero en notarse
cuando hay el afán, o se procura conseguir un triunfo o un éxito, el dirigente tiene que ser el primero en ofrecer el apoyo. Sin ese apoyo es bien complicado hacerlo. Por eso siempre que se habla de estos triunfos, de estos logros, hay que hablar de la dirigencia de esos momentos. Sí, precisamente me gustaría conocer, si se quiere, de manera cronológica, cómo fue ese proceso con la Selección Nacional de Fútbol de Salón, que terminó con lo que podríamos decir la guinda del pastel, el campeonato mundial. ¿Y cuáles considera, profesor Álvaro, que fueron las claves del éxito de la selección venezolana de fútbol de salón, campeona del mundo en 1997? Bueno, Lesmar, en realidad el inicio, ya hablamos del inicio, eso sin lugar a duda tuvo una importancia relevante porque ahí me doy yo cuenta del interés que hay por hacer un proceso interesante. Le dan toda la importancia y pues yo fui a eso, a trabajar y me gusta trabajar, me entrego al trabajo. Como ustedes, como Frederick, como tú, que son apasionados de nuestro deporte y le entregan, aparte de los 5 sentidos, esa pasión por obtener logros que nutran y que fortalezcan el proceso de, de su trabajo. Al ver esto, pues, y ver esa cantidad de jugadores que llegan de afuera, pues, inicio el proceso, voy haciendo mi trabajo de conformación de grupo de selección, del cual él realmente es un tema bien interesante, bien bonito. No es solo la captación, no es solo el seguimiento al jugador en lo deportivo, sino más allá de lo deportivo, ver su parte social, su parte, la parte de interés que tiene realmente. Y permítame decirle, Leo, más que en Venezuela encuentra a unos jugadores que, hablando del criollo, dejan el pellejo en la cancha, que no se guardan nada, que son luchadores para conseguir lo que quieren, no solo en lo personal, sino también en lo colectivo, obviamente con una orientación que les brinde a ellos siempre la expectativa, el interés de conseguir, de conseguirlo, de conseguir ese logro y crear siempre esa disputa, esa competitividad entre, entre el grupo, entre ellos, una competitividad sana que les crea una rivalidad muy sana para sacar de ellos lo mejor de sí. Creo que eso existe en toda parte. Cuando se hace un grupo de trabajo, el nivel de exigencia, no solo dirigido y orientado, sino el nivel de exigencia que se le debe lograr sacar al jugador o al participante, es interesante para poder conocer realmente el jugador en su competitividad. No sé si fui claro ahí, Leo, más. Sí, Bueno, qué bueno que me siguen porque yo me voy en el recuerdo y en el proceso mentalmente en lo que hago en la cancha y pues me gustaría que, que mi manera de expresarme los lleve a ustedes a lo mismo, ¿no? En su terreno. sí, sí, totalmente. Gracias, Leomas. Entonces, después de ese proceso de elegir un grupo ya seleccionado, porque hablamos de los que, o yo les comenté de los que llegaron, pero no les comenté de los que
estuvieron en el proceso de San Cristóbal, que fueron bien, un buen número. En un momento tuve más de 100 jugadores en San Cristóbal. Ay, no recuerdo el municipio, Palmira, si mal no estoy, Palmira, no. Había un municipio donde tenían una cancha espectacular y entrenábamos allí. Porque en el velódromo también había una cancha, dentro del velódromo también había una cancha y practicamos mucho tiempo ahí. Pero bueno, a ver si en el recorrido me acuerdo el nombre de la cancha. Después de hacer la selección de ese grupo numeroso, me doy a la tarea de salir hacer partidos en otro estado, en otros estados. Y yo llamé a Salinas un día y le dije, bueno, ya tengo un grupo listo para salir. ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer? Necesito hacer partidos. Yo tengo el grupo y vamos a hacer partidos. Pues yo creo que lo agarré de sorpresa y me dijo, no, pues salir de allá, ¿cómo piensa? No, yo agarro un bus aquí y salgo y me voy. A ver, usted me dice a dónde tengo que llegar y contácteme con la dirigencia de las ciudades donde debo pasar y que tengan equipos ahí con quien jugar y listo. Pues me subí a una camioneta de recorrido municipal, hablé con el conductor, con el chofer, y le dije que yo necesitaba llegar a Valencia al otro día o a los 3 días, que cuánto me llevaba a Valencia, que era un grupo, todo eso, todo ese diálogo que se hizo ahí, esa carreta del negocio. Pues me fui en una camioneta con 18 jugadores. Al otro día, pues nada cómodo, por supuesto, la camioneta para viajar en un proceso de esos largos, pero felices íbamos. Y llegamos a Valencia, ahí tuvimos unos, no recuerdo, de 3, 4 días, hicimos varios partidos y ahí empieza la correría, León. ¿La correría con qué objeto? Con el objeto de ver a ese grupo selecto competir, hacer partidos con otros grupos o equipos de los estados que habían armado seguramente muy rápido, pero la idea era verlos competir, cómo se comportan en competencia y además ver qué otros jugadores interesantes podían integrarse a ese proceso. Pues de hecho, fuimos Valencia, Anzoátegui, del Tamacuro, Puerto Ordaz. Hicimos un recorrido interesante, donde recogimos o se reintegraron a través de esa gira jugadores interesantes. David Pinto, Luis Cabello, no recuerdo nombres ahorita, pero jugadores interesantes que al final hicieron todo el proceso. La idea era ir al Panamericano, que no se hizo en Caracas. No sé por qué razones, para esa época hubo algo y no se pudo hacer. Era para venir a Bogotá a jugar el Panamericano porque se hacía aquí en Bogotá. El caso es que en 2 meses hicimos ese proceso de captación, escogencia y conformamos una selección Venezuela. Vinimos al torneo, salimos terceros, empatando con Paraguay, que era el campeón del mundo en el momento. Y ahí, eso es válido para que yo continúe en Venezuela. No hubo un torneo, Leumas, no lo digo con vanidad porque no soy de ese tipo, pero es un mensaje para los entrenadores que no hubo un torneo donde Álvaro Guevara no entregara por lo menos bronce. Decía Manuel Beltrán Chipano, fue otro jugador que captamos en Anzoátegui para esa selección.
muy interesante este niño. Al final cambia un viaje a Italia por una quedada a a un festival que había por ahí en su pueblo donde nació. Eh, las malas decisiones de los jugadores a veces. Pero no hubo un torneo donde Álvaro Guevara no llevara un tercer lugar mínimo, un segundo lugar o un campeonato. Y eso le equivale al entrenador para que sigan confiando en él para una renovación de trabajo, de contrato. Ahí inicia, en ese Panamericano, saliendo tercero, enfrentando a Paraguay, perdimos con Colombia la semifinal y, y empatamos con Brasil, con Paraguay 2-2 con mi profesor, quien lo dirigía, que es mi maestro, Eladio Báez. Y ahí después empiezan el siguiente torneo, la participación, pero en fútbol de salón realmente ganamos todo, ganamos suramericano, panamericano y el mundial. Lo que no se habla casi nunca es de eso, de que para llegar a ser campeones del mundo ganamos los títulos anteriores y fuimos quintos en un mundial anterior, que no nos permitieron entrar a la final porque ya estaban 3 suramericanos clasificados para ese mundial. En Italia clasificaron Brasil, Argentina y Uruguay. Y el que ocupó nuestro lugar fue Portugal, que a la postre salió campeón del mundo en ese año. Esa es la historia de ese proceso, Leo Más. Y verdaderamente la forma como lo relatas, me hizo trasladarme, no lo viví, estaba muy chico Claro. cuando ese momento, pero me hace trasladarme como que fuera estado allí. Y lo que más rescato es la humildad de cómo comenzó todo este proceso, eh, y como aún lo cuenta, pareciera que pasó la semana pasada, y eso habla inmensamente bien de tu calidad como persona. Yo conozco entrenadores, eh, no voy a mencionar nombres, pero que ganan un torneo y pierden la humildad. Acá acá estamos conversando con la persona que lo ganó todo lo que podía ganar en el fútbol de salón, y la humildad con la que relata todo ese proceso es digna de, de admiración. Quizás todos pudieran relatar y enfrascarse en el tema de cómo fue ese proceso, en los partidos, que yo tomé esta decisión. No, lo que más rescata de ese proceso, profesor Álvaro, es cómo inició y la humildad y lo humilde que fue ese comienzo de ese proceso tan exitoso para el fútbol de salón. Ahora bien, me gustaría conocer qué opinión tiene el profesor Álvaro acerca de lo que fue la Liga Superior de Fútbol de Salón y la relación que tuvo con la selección. ¿Qué tanto ayudó esa liga a los éxitos de la selección? Muy bien, Leo Más. Muchas gracias por su consideración. Respecto a lo que fue la liga, el aporte que hizo la liga a, al comportamiento competitivo de la selección, pues hay que darle todo el crédito a esa liga. Pero esa liga nace a través del proceso que se hizo en el desarrollo de nuestro deporte en todo el territorio nacional. Leo Más, te voy a comentar algo. Esto casi no lo he hablado porque, pues, se puede tomar a bien o a mal de lo que es mi trabajo, pero lo hablo ya con mi transparencia y con mi forma de ser. Yo tuve que salir de mi casa, yo vivía en San Cristóbal y salí de mi casa, de mi habitación donde vivía ahí en San Cristóbal, con un muchacho que había conocido en Mérida y me quiso acompañar para no salir solo. Salí a hacer un recorrido a nivel nacional con un documento que había hecho yo, con un texto, le llamé yo
Manual del entrenador. Lo hice allá en Venezuela, en mis inicios, en el comienzo del proceso. No en el comienzo, ya llevaba como 2 años de proceso y a través de eso lo hice, lo escribí. Basado en ese escrito que había hecho, salí yo de San Cristóbal a hacer un recorrido, pues inicialmente a Barinas. Y llegué a Barinas y empecé con reunir los entrenadores y empecé a hacer una capacitación para ellos. ¿Sobre qué? Sobre los fundamentos técnicos. Nada más. Y sobre la parte de competencia, la parte táctica, defensa y ataque con principios muy básicos. Cómo defiendo los sistemas defensivos que podía plantear y cómo ataco con los sistemas ofensivos que podía plantear. Con una estructura de juego muy sencilla, muy fácil de recibir y de realizar. Y ahí fue el inicio de regar esa semilla. ¿Con qué fin? Con el fin de que tuvieran pleno conocimiento de los fundamentos, de cómo se jugaba el fútbol que jugaban ellos en un campo pequeño, en un espacio reducido, porque no existía el jugador auténtico de fútbol de salón. Muy pocos pisadores de pelota, de jugar con la planta del pie, de utilizar la punta en ese momento, etc. En Táchira había talento y recuerdo varios jugadores en ese sentido muy buenos, pero era muy contados. Romer Taranto, Abel Durán, Didier Sanabria, en fin, pero en el tiempo, no en el inicio. Y así, Barinas, Portuguesa, Valencia, y a donde quiera que iba, reunía a los entrenadores en un club, sea en el Portuguesa, en el Español, en el club de la ciudad, en fin, porque eso sí teníamos una muy buena estructura en Venezuela social, de los clubes, donde nos podíamos reunir. Eso estaba muy bien instalado, esa estructura social. Y eso tuvo su resultado al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo aparecen jugadores interesantes. Recuerdo de Barinas un niño de apellido Chiquito, jugadorzazo, una técnica extraordinaria. Y es que el jugador venezolano tiene una particularidad. Yo le llamo el brío, esa capacidad de su fuerza explosiva para jugar en espacio reducido. Y tú lo conoces a través del béisbol, donde se destacan los grandes ligas venezolanos que son en esas posiciones de muy buena reacción, de rápidos en espacios cortos. En fin, eso es genético en el jugador venezolano. Así es de que se siembra esta semilla, florece y da buenos resultados. La liga, al existir al salir tanto jugador en todo lado, pues en una entrevista con el señor Germán Blanco, quien es el que genera esta posibilidad a través de su empresa Trotamundos de Carabobo y de su sede, el Fórum de Valencia, pues él logra reunir 6 empresarios del país y conformar esta Liga Especial Superior que reúne todo ese talento en el territorio nacional. Incorporamos dos extranjeros a cada equipo, distribuimos los jugadores de selección Venezuela en cada uno de los equipos y pues imagínense, salen equipos muy competitivos, pero altamente competitivos.
extranjeros incluidos, selecciones nacionales incluidos, talento criollo por todos lados. Se hace una liga con una fuerza y con un nivel de competencia alto. Transformamos el reglamento, adaptamos el reglamento a la condición del jugador venezolano y pues el resultado no puede ser otro. La mejor manera de elevar el nivel competitivo de nuestros jugadores fue la Liga Superior. Y ahí lo que hacía Álvaro Guevara era simplemente hacer seguimiento al jugador. Tuve la oportunidad de estar en la liga, siempre para mí era importante estar dentro del marco de competencia, pues obviamente para hacerle seguimiento a los jugadores, ir conformando, viendo cómo se estructuraba la selección a través de la competencia que hacíamos interna y pues era muy fácil realmente hacer ese seguimiento y eso. O sea, me tocó dirigir a Dragones de Carabobo en la primera edición, pues salimos campeones. Obviamente cogí los mejores jugadores. No, hice una columna vertebral entre portero, Peñita, nuestro Peñita grande, portero de proceso completo, sin dejar de lado otros como Axel Fuentes, Luis Vinicio Mateus, grandes chicos que le aportaron un mundo a la selección, a su equipo de liga especial. Bueno, en fin, salimos campeones, pero de ahí no quise continuar porque pues no tenía sentido. Al siguiente año le pedí al señor Germán Blanco que me permitiera seguir, pero con uno de los equipos que ingresaban a la liga. Y me fui a Anzoátegui con un equipo nuevo para la siguiente temporada. Y allá hice otro proceso. Jugador oriental, jugador muy interesante para este deporte. Zuliano, también. No, estamos hechos para este deporte, mi estimado Lemas. Ese es el aporte que hace la Liga Especial Superior de Fútbol de Salón a la selección, al nivel competitivo. Y ahí ya se genera, a través del tiempo, se genera un cambio que fue muy palpable, muy visible. Yo hacía los recorridos por tierra a nivel nacional y vi cómo fueron apareciendo canchas de este deporte por todo lado. Pero algo así exagerado. En Puerto Ordaz existían para esa época, en un momentico, 97 canchas de fútbol de salón. Fue una explosión así, bueno, de proceso de 4 o 5 años, esta explosión de este deporte. Y lo digo con pleno conocimiento porque trabajaba para una empresa que, que le aportó mucho a este proceso, como fue la empresa Golti. Yo trabajaba como imagen de esa empresa a nivel nacional y me tocaba hacer recorridos también en ese sentido. Y vi cómo se formaron estas canchas, aparecieron estas canchas de un momento a otro. Sí, es súper interesante ese relato y cada vez que yo tengo una entrevista con personas que estuvieron en ese proceso de la Liga Superior de Fútbol de Salón y la Selección Nacional Campeón del Mundo, me doy cuenta lo similar que han sido los procesos eh, en el fútbol de salón y en el fútbol sala. Y precisamente, ahí viene mi siguiente pregunta. Me gustaría conocer cómo fue el proceso de la selección de futsal FIFA. Ya sabemos que la migración se da gracias a un contacto directo entre el presidente de la federación en aquel entonces, si mal no recuerdo, era Rafael Esquivel, y su persona. Pero ¿cómo fue todo ese proceso?
para luego adentrarnos también a lo que fue otra liga importante para nosotros, que es la Liga Superior de Fútbol Sala, y ya entrar de lleno a lo que es el Fútbol Sala FIFA. Listo, Lema. Bueno, en el año 89, en el año 89, 90, incursiono yo con la entrevista a la Federación Venezolana de Fútbol a través de ese vínculo directo que se hizo con el presidente, don Rafael Esquivel, en ese momento, gran amigo del fútbol. 99-2000. 2000, sí. 99-2000. 99-2000, gran Sí, amigo del fútbol. Yo estuve en el año 2000 en un congreso que me envió la Federación de FIFA en Guatemala. Y allí yo vi la realidad del fútbol sala en desarrollo. Se dijo en aquella reunión que el fútbol sala se desarrollaría a nivel mundial con las bondades o a través de las bondades de cada presidente en las distintas asociaciones nacionales. Y don Rafael Esquivel fue una persona realmente muy bondadosa con el fútbol sala. Tenía una muy buena relación con el fútbol sala, siempre tuvo buenos propósitos con esta modalidad del fútbol y creció rápido y se desarrolló rápido porque siempre estuvo presto a brindarle la atención que requería este deporte. Y creo que no podemos decir lo contrario. Yo no lo puedo decir porque como seleccionador nacional siempre tuve acceso a esas bondades, a lo que requería una selección, a todo, absolutamente todo. Desplazamientos, hotelería, atención, todo, absolutamente todo. Yo en ese aspecto debo darle gracias a la institución porque siempre estuvo presta a eso. Y creo que sigue así porque he visto a Venezuela en todos los torneos y eso es importante. Creo que los vínculos a nivel institucional entre las federaciones de fútbol de balón y fútbol sala no lograron hacer un empalme. Hubiese sido bien interesante que se hubiese dado porque había rendido más y seguramente de haber sido así, de haber hecho esa articulación institucional, el deporte tendría otras connotaciones al día de hoy. Pero lamentable no pudieron hacer ese ajuste. No sé las razones, la verdad. Sé algo, pero pues no viene al caso. Y tocó así, fraccionado. Yo definitivamente decidí que había cumplido una etapa en mi vida, en ese proceso hermoso que hicimos con el fútbol de salón. Y me di a la tarea de iniciar un nuevo proceso donde ya tenía una base, porque en el mismo documento que yo hice, que le hablé, Leumas, ese manual, le hice una transformación, pero la estructura seguía igual. El balón un poquito más grande, más liviano, la cancha un poquito más amplia, con las mismas estructuras de juego, un área, la portería exactamente igual, el número de jugadores exactamente igual. Es más, yo ya hacía ese tipo de entrenamientos con el balón de fútbol número 4 años atrás. Y ya nosotros estábamos, no con esa visión de ir allá, no, nunca. Eso fue en el proceso de unos meses que se dio
No hay aquí esto. Bueno, está la posibilidad de hacer el contacto y tal. No fue en ningún momento, sino como un adelanto que ya yo tenía porque nosotros lo que necesitábamos era mejorar en la técnica individual y necesitamos de ese balón para hacerlo. Pero ya eso venía desarrollado, ya aparece un Nene Peña, ya aparece Didier, ya aparece un Marlon Sánchez, jugadores con un talento, Chichisoto, de ahí de Caracas, realmente niños con un talento y una técnica individual de admirar. Los Badra, sobre todo George. George era un pisador de balón nato, muy interesante. José Manuel Botana, eh, pero un buen número de jugadores interesantes. Nada, se logra este inicio de proceso con, con una selección sub-20 y, y se integran todos estos jugadores nuevos que no miento, estoy mintiendo, me pasé por alto lo de la eliminatoria en Foz de Iguazú, que se hace con parte del proceso de jugadores que fueron campeones del mundo. Y estuvimos a punto, a un gol de haber clasificado a Taipei, a un gol, por gol diferencia. Nos vimos muy bien a la altura de selecciones que ya habían estado en Australia en el mundial anterior, como era, pues obviamente Brasil, Argentina, Uruguay. Nos vimos bien. Tuvimos un problema con el área, que en el fútbol de salón para esa época no se pateaba, no valía el gol dentro del área, entonces pues nadie pateaba. Y nosotros llegábamos muy bien hasta el área y ahí encontramos como un fantasma, como un bloque. Mucha oportunidad creada y mucha oportunidad votada por ese tema del área. No logramos clasificar a ese mundial. Hubiese sido espectacular salir de una, entrar a la otra y clasificar a un mundial. ¿Qué es lo que se hubiese dado si institucionalmente hubieran hecho el enlace o la articulación directa? Ya había avanzado en eso. Y pues eso había generado eh, una transformación inmediata y sería el fútbol sala una industria hoy en día en Venezuela, con tanto jugador que hay, tal cual como lo es en Brasil, tal cual como lo es en España, tal cual como está haciendo en Argentina en este momento, porque es que el crecimiento está basado en eso, en la institucionalidad y en la cantidad de jugadores con talento que hay. Venezuela es, por cada rincón que uno pase, encuentra jugadores con mucho talento en espacio reducido, dada la velocidad, esa velocidad natural que tiene el jugador venezolano. Bueno, ya le toqué, le hablé de eso. Pero así fue. Después viene el proceso de esta sub-20, año 2002, si mal no estoy, eh, que tuvimos una selección muy bonita, muy competitiva, donde aparece Figueroa, donde aparece chico de Táchira, olvido el nombre ahorita. Cheo, Bueno, ¿será? perdón. Cheo Falcón, ¿será? No, Cheito aparece tal vez después. Había otro niño que, ay, ay, ay. No, Cheito aparece después, para la siguiente selección, o fue para esa, no recuerdo ahorita, Cheo, para cuál selección fue que apareció. Gran talento, Cheito. Y vienen apareciendo una cantidad de jugadores de buen nivel competitivo que hacen posible su vinculación a selección nacional y donde dan buena muestra de su talento. Y así la cosecha, cada 2 años suramericano y con buenos resultados. En ese torneo de Fortaleza estuvimos ganando hasta el segundo tiempo, minuto 9, minuto 10, 1-0 a Brasil, plena final. Al final perdimos 5-1 por desconcentración. Con Brasil no se puede uno descuidar.
Y siempre tuvimos a Brasil ganando. Le estuvimos ganando en el suramericano de San Cristóbal igual, que fue un lindo suramericano, en Tunja igual. Y al final, por cuestiones de razones de concentración, porque hay que hacer una recomendación. De lo que tú hablaste con el tema de los entrenadores, les pasa a los jugadores. El triunfalismo se nos sube a la cabeza y nos echamos a perder. Cuando el jugador venezolano juega con talento venezolano, muy, muy bueno, difícil controlarlo. Pero cuando el resultado momentáneo, cuando el resultado se nos sube a la cabeza y queremos jugar, transformar lo criollo a lo brasilero, a lo argentino, ahí se nos pierde completamente la línea de proyección. Eso hay que tener cuidado ya. Así es de que, nada, torneo tras torneo, buenos resultados, hasta el torneo suramericano en Medellín, donde no clasificamos a la fase final y se acabó la parte exitosa, los triunfos, los buenos resultados, y Álvaro Guevara termina su ciclo en la federación. Ese es el recorrido en fútbol sala con Álvaro Guevara. Ese es uno de los recorridos. Yo que he tenido la dicha de compartir con muchos directores técnicos, todos, tengo que decirlo, todos los entrenadores con los que he tenido la oportunidad de compartir tienen como referencia y como mentor al profesor Álvaro Guevara. Verdaderamente que es una Muchas Biblia de gracias. este deporte y un trabajador incansable de este deporte. Profe, podríamos durar hablando todo el día, pero voy a hacer un saltito acá. Vamos a conversar un poco del torneo superior, y luego vamos a ir a unas preguntas para conocer a la persona detrás del director técnico, para ir cerrando la conversación. Profe, ¿qué recuerda del torneo superior de fútbol sala y en qué se parecía a la liga, a esa primera liga especial de fútbol de salón? Bueno, esta competencia de fútbol sala a nivel, no sé si llamarle profesional, porque realmente fue una liga donde los jugadores que participaron en ella tenían un buen apoyo para lograr vivir de este deporte. Realmente fue una gestión interesante o importante que realizó el señor Almanza, Rafael Almanza, al lograr reunir empresarios que se vincularan a este proyecto de conformación de liga. Y todo inició en Caracas, en un torneo que se llamaba, o que se llamó Los Mejores 12 o algo Solo así. 12. No recuerdo, solo 12, sí. Exactamente, correcto. Solo 12. Donde venían equipos de diferentes partes del país. Y a mí se me permitió estar con la selección, de esta selección que te digo, que estuvo en Fortaleza, con jugadores en proceso de esa selección. Sin ventajas, no por ser selección tenía ventajas, más bien tenía desventajas, porque eran jugadores de 18 años, de 19 años, y enfrentaban a equipos de primera categoría, ya conformados con un recorrido. Pero que para mí en el marco, en el plan de preparación que se tenía, en la planificación que se tenía, era muy importante
hacer ese número de partidos. No recuerdo con cuánto tiempo de anticipación a la competencia, pero sí estaba en el marco de lo que fue la planificación y fue muy importante para nosotros. A través de ese torneo es que se da cuenta de lo exitoso que puede ser la conformación de esa liga. Y ahí yo no recuerdo si Rafael ya estaba como asignado por la federación como representante, como comisión nacional, o aún no. Sí recuerdo que fue en Margarita en una asamblea donde se designó a él. Pero igual manera que recuerdo yo, quien hizo toda la gestión fue Rafael Almanza. Y liga que fue muy exitosa, que fue importante para el desarrollo de los jugadores. Lo mismo, exactamente igual que el anterior. Vinculación de los equipos de Zulia, de Caracas, de Miranda, de Táchira, a través del Deportivo Táchira. Pues eso le dio una lucidez y una esperanza a muchos jugadores de poder participar allí. Era la ilusión de muchos chicos en desarrollo y obviamente pues el que llegaba allí ya era jugador con mucha proyección. En Margarita, a través del señor Ismael Andrade, en Maracaibo, a través del señor García, en fin, todos estos dirigentes y empresarios que vieron en este deporte una inversión importante y creo que obtuvieron buenos beneficios de eso. Eso como empresario y como organización deportiva, pues siempre tuvo su relevancia y para el jugador súper importante porque fue donde desarrolló su nivel competitivo. Profe, precisamente había un tema que no quiero dejar escapar, que es la recién clasificación que tuvimos al Mundial. Me gustaría conocer su opinión. Fue de la mano de, podemos decir, de un entrenador pupilo suyo. El profesor Freddy Miguel González habla muy bien siempre de usted, lo considero uno de sus mentores. ¿Qué opinión le merece esa clasificación y qué se necesitaría para repetir esa hazaña del 97 con esta selección de futsal FIFA? Bueno, al lado suyo, usted es uno de los protagonistas de esa organización deportiva que existió a través de la liga, porque usted tuvo la fortuna de trabajar para el Caracas y conoce bien el desarrollo de eso, de esa organización, cómo le sirvió para mejorar el nivel competitivo de los jugadores. Y no solo de los jugadores, sino el desarrollo de nuestros entrenadores. Todavía como hablo como con sentido de pertenencia, ¿no? Pues me sale. Porque allí se desarrollaron entrenadores como el actual técnico de la selección, Frederick, gran entrenador. Y otros que no llegan a mi memoria ahorita, pero el desarrollo de los entrenadores nuestros estuvo ahí, en la categoría de arriba, en la categoría de la liga. Pero antes, la federación siempre apoyó el desarrollo de esta disciplina a través de los torneos nacionales sub-17, sub-20, siempre. Cosa que no es fácil en otros países. Pero siempre tuvo el apoyo del fútbol sala de la federación. Después, cuando se vincula Tomás Álvarez a la federación, con mayor razón tuvimos ese apoyo. El señor Laureano González siempre apoyó el fútbol sala. Y todos en la federación apoyaron esta modalidad del fútbol. Así es de que tuvimos un espacio donde ejercer nuestra capacidad de criterio con nuestros equipos
a través de nuestros entrenadores. Eh, de hecho, no recuerdo, en fútbol de salón se vio la llegada de técnicos extranjeros. En el fútbol sala no. Tenemos buenos entrenadores en el país que desarrollaron su capacidad a través de esta liga, de estos torneos, y que hicieron su fase preparatoria a través de los torneos en categorías menores. Hoy en día ya tenemos hasta sub-15 y se hacían los festivales de niños. Todo esto, dada la ayuda que prestó la federación. Freire es un técnico con con mucha preparación, con, con muy con muy buena proyección. Creo que está manejando la categoría sub-20, donde ha tenido buenos resultados. También creo que la sub-17. Y Osvaldo Y es Miguel. asistente en en la primera categoría también. Y Osvaldo Miguel también. Por supuesto que debe estar ahí porque pues es de los técnicos con mayor bagaje y experiencia en todo el proceso del fútbol sala, sin lugar a duda. Pues sé que, que muchos de ellos tuvieron la oportunidad de hacer inicios de su carrera conmigo. eh, y pues si tienen esa base, pues aparte de su desarrollo personal y su amplitud de conocimiento a través de todas las capacitaciones que se hacen a través de FIFA y por cuenta propia, pues seguramente tendrá éxito al final del tiempo, en el momento dado. Ahí es que hacer el mérito suficiente para obtener esos resultados. Mérito, las cosas no llegan por sí solas. Como bien dijiste, hay que trabajar y hay que tener ese espíritu de lucha abierto en todo momento, porque no se consigue nada gratuito. Yo espero que logren conformar ese grupo de trabajo importante, que es muy importante, que es tener ese grupo de trabajo que tenga la visión en la proyección de lo que están haciendo, que visualicen y vean bien sin dejar pasar por alto nada, porque por cualquier espacio que uno deje se pueden salir los triunfos. Profe, verdaderamente, cuando conversábamos en la previa, yo le comentaba que el espacio era de 40 minutos, pero Ah, sí. creo que la conversación con usted amerita varios volúmenes porque no tiene desperdicio. ¿Eh? Siento que dentro de lo amplio que ha sido, por el espacio de tiempo, ha sido muy provechosa, pero que también estamos dejando muchas cosas por fuera. A mí me gustaría en otra oportunidad ir abarcando ciertos temas, pero bueno, ahora vamos a pasar a la fase de la conversación donde vamos a conocer a la persona detrás de la raya. Y para establecer ese vínculo lo vamos a hacer con una dinámica que tenemos acá, que son preguntas rápidas, respuestas cortas. Yo les voy a dar una frase a algo y me va a responderlo con lo primero que se le venga a la mente. ¿Vale? De acuerdo, Leuma, está bien. A ver, primero, un género musical, Salsa, un grupo musical eh, grupo musical, o cantante, Los Rodríguez, un libro, un libro, eh, un libro en este momento, un libro. No me llega nada el libro en este momento. una canción. Una canción.
Mi patria querida, no recuerdo cómo es el título de esa, pero esa venezolana que habla, y la cantábamos siempre en las elecciones. Una bebida, Cerveza, una comida, ajiaco, una película, una película. La última que vi ahorita de Jordan, no recuerdo el el nombre. documental de Last of Us. Esa. Para mí usted es venezolano y como buen venezolano tiene un equipo de béisbol, un equipo de béisbol, El de Valencia. Navegante de Magallanes, sale de Navegantes. fútbol sala y Navegantes sale de béisbol. na- navegantes porque es que nos hicieron una recepción muy linda cuando llegamos de México. Ahí viene mi sentimiento hacia navegantes. Un equipo de fútbol, Millonarios, un equipo de futsal, Guayaberos del Táchira. un ídolo, Un ídolo, Pelé, un héroe, un héroe, Joseín Rodríguez, un miembro de tu cuerpo técnico, un miembro de mi cuerpo técnico, Lala Contreras, un jugador de fútbol, jugador de fútbol, Johan Cruyff, el mejor jugador de futsal que te haya tocado dirigir. el mejor jugador de futsal en todos sus componentes técnicos, físicos, disciplinarios, se llama José Peña, Un técnico de referencia, técnico de referencia actual, pues el campeón del mundo de España. Sin lugar a duda, lo he conocido a través de este tiempo, me parece una persona con mucho equilibrio, muy sobrio en sus respuestas y en sus conceptos como entrenador. el Lozano, mejor, el nombre. Javier Lozano. Sí. Eh, También tuve la oportunidad de conversar con él con el tema de mercadeo más que todo y verdaderamente es una persona que tiene los conceptos muy claros y que los transmite excelentemente bien. El mejor momento de su carrera, El mejor momento de mi carrera, pues podría decirte que este es mi mejor momento, porque realmente me siento muy alegre, muy satisfecho, ha sido muy ameno el rato, pero indudablemente no puedo olvidarme de la alegría que, que me dio eh, eh, mi trabajo en los momentos exitosos. Segundo lugar, con sus 20 en fútbol sala con la selección Venezuela, es uno de mis gratos momentos. El recibir el trofeo campeón del mundo es uno de mis gratos momentos. Eh, Hay muchos, pero todavía faltan. un momento decepcionante en su carrera, que haya dicho a la verga el fútbol sala o el fútbol sal y ya, un momento de esos bajos que siempre tenemos en nuestra carrera. Sí, definitivamente el no haber clasificado en la primera salida en la disputa de la clasificación al Mundial en Taipei con la selección Venezuela, eso fue una desilusión grande, que no me cortó mi ánimo de seguir trabajando en pro de conseguirlo, pero no haber clasificado al Mundial en Venezuela me deja un sinsabor. A sabiendas de lo que hicimos con Sub-20, que hace sin sabor de no haber clasificado con Venezuela. Un momento triste dentro de la vida personal de Álvaro Guevara. Un momento triste, la pérdida del fallecimiento de mamá, en la misma noche que salimos campeones con el Deportivo Táchira en la primera liga de fútbol sala en Venezuela. Un momento feliz en la vida de Álvaro Guevara. El nacimiento de cada uno de mis hijos. Ahora, ¿qué hace Álvaro Guevara cuando no está parado en la raya?
Bueno, un día cotidiano, no en pandemia, porque en pandemia estoy con mi esposa y con mi hija conociéndonos cada día más, nos ha permitido estos tiempos hacerlo. Pero cotidiano es entrenar, hacer mi trabajo de entrenamiento con los grupos de trabajo, en este caso selección de la Universidad de los Andes, y también la selección Bogotá que está en el inicio del nuevo proceso de Juegos Nacionales 2023 en Manizales. Eh, Después de llevar a cabo mi trabajo, regresar a casa a descansar y a compartir con mi familia. ¿En algún momento pasa por la cabeza de Álvaro Guevara la retirada? No, no, sabes que no, lo he pensado mucho, pero no sé, no, siento que todavía puedo dar más no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y veo en mi entorno con quienes me acompañan en estos procesos de la universidad y de Bogotá, la selección Bogotá, la preocupación de que me cuide mucho, los amigos, la gente del entorno de mi trabajo me pide que me cuide mucho como una fraternidad que entiendo que todavía ellos reciben mucho de mí y que me quieren tener por mucho tiempo. No, y nosotros también esperamos tenerlo mucho tiempo y que cuando acá recuperemos la liga, podamos tener el privilegio de verlo al frente nuevamente de un equipo acá. Y bueno, profe, de manera global, esto ha sido una conversación verdaderamente interesante. Y para cerrar, le voy a dejar un jueguito. Como a todo técnico, les toca las decisiones difíciles. Yo tengo un juego que se llama titular, suplente y a la grada. Yo le voy a dar tres opciones de jugador. A un jugador lo va a ubicar como titular, a otro lo va a ubicar como suplente y al tercer jugador lo va a enviar a la grada. Y me va a explicar por qué cada una de las decisiones. Entonces, voy. Titular frente a la grada, versión guardameta. Carlos Ramos, Gabriel La Roca y José Peñita. Carlos el Mono Ramos. Sí, sí, un gran jugador, gran portero, eh, mm, eh, con momentos de buenas decisiones en medio de sus circunstancias, inteligente, gran chico. Pues yo tengo como titular a José Peña, eh, obviamente por lo que hizo, pero uno de los jugadores con el cual empezó el desarrollo de lo que llaman quinto jugador, que no sé por qué le dicen así, yo le digo apoyo del portero, fue con Carlitos y con Johnny Rueda, pero con Carlos especialmente por su biotipo. Yo veía que esa lectura de Carlos Ramos no era fácil encontrar en los porteros, que es una de sus habilidades, debe ser una de sus habilidades, pero los cortes de acciones de juego que hacía Carlos Ramos y su envergadura, él cortaba y lanzaba, no, ahora tiene que cortar y arrancar, salga, que en la primera zancada le agarraba 3 metros al rival, y eso empezó con él, eso empezó con él. Realmente el entrenador tiene que fijarse mucho en la construcción de su equipo, de su selección, porque es que ahí es donde está la importancia de todo. No está en la salida 3-1 ni en la salida de 4-0, no, está cuáles son los valores que tengo realmente para poder hacer de mi selección una potencia. A veces nos enfocamos más en la parte táctica y en otras cosas que no son tan relevantes como a lo que yo le doy importancia. En este caso lo ejemplarizo a través de Carlitos. Y él es bien fiel testigo. Creo que si mal no recuerdo, Freddy está en ese proceso de Carlos Ramos.
Carlos Ramos es de ahí de la capital y lo tuvimos en una de esas elecciones. En fin, pero esa, vaga la oportunidad para hacer ese comentario. Disculpe que me extiendo a... Tranquilo, la idea es esa. La idea es puntualizar porque titular, Peñita, porque por lo que hizo. Carlos segundo, atento ahí a cualquier descuido de Peñita que dé papaya para entrar, porque tiene todas las condiciones en cuanto a su biotipo, la habilidad, la visión de juego, la lectura de juego, en fin. Nosotros tenemos un potencial en los porteros y, y en los lanzamientos del portero le podemos sacar mucho provecho. Y a Roca, pues en tercer lugar, porque realmente lo tuve en proceso de selección, ahí estuvo, de ahí fue su punto de partida, pero sería en ese orden, el Leumas. titular suplente a la grada, versión líbero. Joséín El Papi Rodríguez, Wilfredo Figueroa y José Cheo Falcón. En esa posición, indiscutiblemente, Joséín Rodríguez, por su liderazgo, por su temperamento, por su gallardía, por su condición técnica, anticipación. Uf, es un jugador ahí con todos las herramientas. Suplente. Ah, verdad, suplente. Cheito no es de esa posición, Cheito me habló de Cheo Falcón, ¿no? Sí. Cheito para jugar arriba en el pivo, pues es otra cosa, pero en esa posición de cierre ahí hoy de líbero no, no. Y yo creo que descartado para esa posición, pero el otro, ¿cuál Wilfredo fue? ¿Leumas? Figueroa. Wilfredo, tampoco para esa posición de cierre. Figueroa, indiscutiblemente lateral izquierdo o por el costado, por cualquiera de los dos alas, puede jugar con mucha garantía de obtener buenos resultados. Titular suplente a la grada, laterales derecho. David Pinto, Didier Sanabria y Mike Guerra. Bueno, David Pinto por lo que hizo, goleador, rápido, tiene toda la condición de un lateral, especialmente su agilidad y su velocidad. Mike Guerra, por su talento con la pelota, sería suplente. Y a la Y grada Didier. Didier, porque Didier juega arriba también en esa posición de pívot junto con Cheito. Puede jugar en el lateral, pero de acuerdo a la circunstancia del resultado, si hay que tener la pelota, porque es difícil quitarle el balón, buen tocador, pero su falta de velocidad y en esa posición no le da para estar ahí. Titular suplente a la grada, laterales izquierdos. Robinson Romero, Juanchi Bastida y Carlos Conejo Moreno. Robinson, por toda la condición, por su pegada, por su rapidez, bueno para armar jugadas de pared, su gallardía, su empuje, su valentía, yo creo que es el indicado. Juanchi a la tribuna por suplente, pues su habilidad, su condición técnica, le da para eso, para armar jugadas, pero no tiene la velocidad ni la contundencia en la pegada como Robinson. Y el tercero fue Conejo. Conejito. Las condiciones las tiene, pero recuerdo de Conejito, algo que no sé si ya superó, era que miraba mucho el piso y no lograba realmente tener una buena panorámica del juego. Y ahí se necesita tener una muy buena visión de juego en esa posición. No solo en salida, sino a nivel defensivo. Titular Goleador suplente a la Conejito. grada. Sí. Titular suplente a la grada, versión pivo. Adrúa Comenare, Chichi Soto y Samir Radra.
No te copié bien ahí, Leumas. Ajá, versión pivo, Adrúbal Colmenares, Chichi Soto y Samir Badra. Chichi Soto, indiscutiblemente. Gran pivo, gran recibidor de pelota, mira, de espalda a la portería, giraba por izquierda, por derecha, tenía una jugada firmada por él que era pisar el balón, ir hacia atrás y prácticamente con el cuerpo en el aire golpeaba la pelota. Eso es algo de él. En esa posición indiscutible. Adrúbal no es de esa posición. Podía manejarla también, pero no tiene la condición individual para hacerlo. El tema de los giros no lo tenía. Y Chichi, Adrúbal, y el Y otro Samir fue, Badra. Samir. No, tampoco es para esa posición, para recibir, pero para girar y golpear no tenía esa habilidad. Samir más por un costado, por ejemplo, para que tenga llegada y golpear defensivamente. Chichi lo que no tenía era la parte defensiva, le costaba mucho. Paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, Chichi. Eh, pero cuando le daban la pelota era garantizado que no la perdía, sabía defenderla y los giros y jugar acompañado era una maravilla, Chichi. Lindos recuerdos de Chichi como persona, eh, como deportista. Una honra este momento. Señores, fue titular suplente a la grada del profesor Álvaro Guevara. Y bueno, con esto finalizamos la conversación del día de hoy, conversación de lujo. Nos quedamos cortos porque la experiencia y todo lo que tiene que transmitir el profesor Álvaro no cabe en una hora y media, sino que necesitaríamos varios episodios para abarcar todo. Agradecido con usted, profesor, por aceptar la invitación. Espero poder seguir contando con usted para este tipo de espacios y me gustaría que dejara sus palabras de cierre de esta conversación. Bueno, Leo, más, no me queda nada más que agradecer a ustedes, a ti, a Freddy, a Frederick, por permitirme ocupar este espacio en el día de hoy. Mi agradecimiento sincero porque, pues, sin lugar a duda, estos espacios lo que hacen es darle la oportunidad a uno de agradecer a cada uno de toda esa cantidad de jugadores que pasaron por procesos de selección, por procesos de equipos, de clubes, y darle mi agradecimiento a cada uno de los jugadores, quienes son los protagonistas de, de lo que uno hace. Y a ustedes, porque en el caso tuyo como gerente deportivo, quienes hacen posible conseguir a través del mercadeo la estabilidad de los clubes para poder darle el espacio a esos jugadores y llenar las ilusiones o donde cumplirán sus ilusiones tanto jugador y tanto niño que hay con ilusión de jugar fútbol sala, de ser protagonista, de llegar a una selección nacional. Es el sueño de mucho joven y cada uno de ustedes pone un ladrillito en la construcción de estas ilusiones, de que se hagan realidad. Muchas gracias, Leumas, de verdad, con todo mi corazón te lo agradezco a ti, a Freddy, por darme este espacio de poder agradecerle a cada uno de esos niños que estuvieron conmigo. Y de los entrenadores también. A Frederick, mi fraterno abrazo. La última vez que lo vi en Cali, en una capacitación de FIFA, muy juicioso. Fue de los juiciosos. Un abrazo, Señores, Leumas. agradecido, profe. Señores, fue el profesor Álvaro Guevara. Freddy.